Qué bueno estar acompañados hoy de usted, doctor. Es magistrado de la Corte Constitucional y rector de la Universidad del Externado. Rector hasta el mes de mayo, pero ya no soy rector, ya soy simplemente profesor. Profesor en este momento. Buenos días, doctor. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín y pues te vamos a hacer unas preguntas. El compañero Carlos empieza con la primera. Bueno, doctor, la primera pregunta. ¿Cómo considera que debe mejorar la educación en las facultades de Derecho en Colombia? A ver, yo creo que debe mejorar mucho en lo que es la formación más de filosofía del derecho, más de principios generales, más de reflexión del derecho como un mecanismo de solución de conflictos, como un mecanismo de acercamiento antes que de litigiosidad. Es decir, yo le diría que algo que se debe incentivar más es la complementación del estudiante de Derecho con la parte de ciencias sociales, ¿sí? Y cuando le hablo de ciencias sociales, le hablo de filosofía del derecho, obviamente, pero también le puedo hablar de antropología, y si quiere antropología jurídica, sociología jurídica, es decir, que se trascienda la formación meramente técnica del abogado, que es indispensable, yo no quiero decir que no, ya es importantísima, pero es un problema de complementar con eso. Yo diría, por un lado, eso, pero por el otro lado, les diría que un punto para gente joven como ustedes que es esencial es todo el manejo de la inteligencia artificial y de las tecnologías disruptivas en el ámbito del derecho. En el externado ya acabamos de sacar una gran publicación de 4 tomos y hay un tomo que es el tercero dedicado al tema de la inteligencia artificial, las tecnologías disruptivas y el derecho, porque a ustedes les va a tocar ejercer la profesión de manera distinta que nosotros. A nosotros no nos tocó competir contra un robot que tuviera inteligencia artificial. A ustedes sí les va a tocar competir con eso. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vayan a hacer un concepto o vayan a hacer un litigio, ustedes obligatoriamente van a tener que manejar y conocer todos esos temas de inteligencia artificial, de realización y de composición de algoritmos, ¿sí? Que son importantes. Eso serían los 2 aspectos que resaltaría Carlos Andrés. Doctor, buenos días. Mi nombre es Natalia Ospina. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tan importantes cree usted que son los principios éticos en el ejercicio del derecho? Mire, yo le diría que son los más importantes de todos. O sea, el derecho es una formación que puede hacer mucho daño mal ejercida. Cuando usted la ejerce con mentira, cuando la ejerce con corrupción, es catastrófica, produce mucho mal social. He oído a abogados muy famosos, que me reservo el nombre, que afirman que el derecho y la ética no tienen nada que ver. Y yo le diré que eso es una concepción absolutamente equivocada. Cójala ustedes de donde la cójala desde gente con formación religiosa, gente con formación atea, porque los principios éticos son los que deben guiar los comportamientos de los individuos y sobre todo los comportamientos de los abogados. Porque finalmente el abogado lo que hace es ese transmitir un discurso de esperanza, un discurso de rectitud ante su cliente. O sea, yo no me imagino, y lo peor es que los hay, y muchos, de un abogado diciéndole a su cliente, oiga, pero vamos a hacer esta trampa. ¿Sabe qué? Este documento falsifiquemos, este no lo presentemos, eso no se debe hacer. Entonces, en responderle en concreto, yo sí le diría, la ética es el motor del derecho. Para que haya un abogado íntegro, tiene que ser probo, tiene que ser transparente, tiene que ser leal con su contraparte. Y eso, desafortunadamente, en muchos momentos se pierde.
Muy de acuerdo con usted, doctor Henao. Doctor Henao, le pregunto, a la hora de fallar, ¿cuál fue el caso que más le impactó o le marcó en su carrera profesional como magistrado y cómo le afectó eso a su vida profesional? Esperen que se me está dañando el sonido un momentico. Sí, señor, ahí me escucha mejor. Bueno, esperen que el problema es mío. Yo tengo un problema severo con el computador que precisamente me demoré en entrar a esta reunión porque estoy con el ingeniero a ver si me lo logra arreglar. ¿Cuál era el punto donde íbamos, Manuela? Doctor Henao, le preguntaba que a la hora de fallar, ¿cuál fue el caso que más le impactó y le marcó su carrera profesional como magistrado y cómo le afectó eso a su vida profesional? Yo voy a quitar la cámara porque la veo lenta y estoy con problemas. Entonces voy a quitar la cámara. A ver, yo creo que hay muchos fallos que uno considera trascendentales en su ejercicio como magistrado, máxime cuando es de la Corte Constitucional. O sea, la Corte Constitucional toma decisiones de la trascendencia, de una trascendencia mayúscula para la vida del país. Entonces yo le diría que depende un poquito de qué tipo de casos. Mire que yo creo que el caso más importante que ha producido la Corte Constitucional y que yo tuve el honor de suscribirlo fue la declaratoria de inconstitucionalidad para, para el tercer mandato del presidente Uribe. ¿Sí? Esa decisión, no sé, ustedes de pronto estaban muy pelados, pero esa decisión fue del año 2010. Y si ustedes se ponen a ver esa decisión, pues fue trascendental para la historia del país. Entonces, en ese sentido, ¿qué le puedo decir? Creo que la decisión más trascendente, yo me siento orgulloso, entre otras, de haber estado en el grupo de magistrados que consideró que un tercer mandato era absolutamente inconveniente y que era inconstitucional porque sustituía la Constitución, pero lo tomé con mucha tranquilidad porque así como lo hice con Uribe, lo hubiera hecho con Santos, o lo hubiera hecho con Petro, o lo hubiera hecho con Chávez, o lo hubiera hecho con Ortega en Nicaragua, ¿cierto? Porque pues ustedes están viendo el impacto que está teniendo los gobiernos que nunca se quieren separar del poder. Esa es una sentencia, digamos, trascendental desde el punto de vista de los efectos que generó. Pero hay muchas otras sentencias que uno toma que también son importantes y que le dan a uno, ¿cómo le diría yo? Le da a uno como una convicción de la función que tiene una justicia constitucional. Le hablo, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la protección de minorías. Yo tomé un caso que fue muy complejo, que fue el caso de la licitación de las basuras de Bogotá, que fue ordenarle a la alcaldía de Bogotá que hiciera un nuevo contrato de licitación de basuras, que ya se podrán imaginar los billones de pesos que cuesta un contrato de esos, porque no se respetaban los derechos de los recicladores. Entonces, ese tipo de fallos a mí se me hace que son muy importantes porque una Corte Constitucional, uno de los puntos que tiene desde la creación de las Cortes Constitucionales después de la Segunda Guerra Mundial es la protección de las minorías. Entonces, en ese sentido, fíjese usted en ese caso de los recicladores y todo lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario, ¿sí? Con la eutanasia, con una serie de temas que son tabúes en las sociedades y que desafortunadamente en Colombia el Congreso no les mete el diente. Entonces, en eso yo, por ejemplo, también me siento orgulloso de haber sido magistrado de corte liberal, de haber aprobado en todo momento el concepto de familia mucho más amplio que el que considera la Iglesia Católica, ¿sí? Haber aprobado todos los temas de aborto, ¿sí? Todos los temas de matrimonio paritario,
Entonces, esos también son casos que no es que fueran difíciles, entiéndanme lo que le digo, no es que fueran difíciles, pero sí eran casos que uno se sentía muy contento por el hecho de ser magistrado y poderlo suscribir. Así es, doctor. Son casos de mucho impacto en la sociedad. ¿Qué consejo le daría Sí, usted a los abogados recién egresados para ser exitosos en el derecho? lo primero es cuestionarse qué es el éxito y disociar éxito con dinero, porque estas sociedades capitalistas tienen la educación de que el exitoso es el que tiene pues un carro con llantas anchas y de 2 pisos y mejor dicho, ¿sí? Entonces lo primero, que yo creo, hombre, que el éxito no, el éxito está en la calidad humana que uno tenga al momento de morirse. ¿Sí? Ahí es donde está el éxito. Cuando uno pueda mirar de frente, cuando uno pueda decir, hombre, yo fui un tipo chévere, listo, como todos cometemos errores, pero para mí el éxito en la vida está en eso. Si se lo digo habiendo tenido cargos y cosas importantes, pues sí, claro que yo no le voy a decir que pues que chévere tener eso, porque claro que es muy positivo haber sido presidente de la Corte Constitucional, haber ayudado a hacer la paz en Colombia, en justicia transicional, todo ese tipo de cosas, pero lo básico es para uno tener éxito, estar bien. Los franceses tienen un dicho que, perdónenme que se lo cite en francés, dicen, être bien dans sa peau, estar bien en su piel, ¿sí? Estar bien consigo mismo. Eso es lo más importante y lo más bello. Entonces, un poco para usted cuando me pregunta tener éxito, yo lo primero que le digo, ojo con esa palabra éxito, porque esa palabra éxito es muy, usted tiene, la forma como se concibe socialmente está muy ligada al dinero y por eso es que el dinero se vuelve un bien absolutamente, mejor dicho, entre más se tenga hay que tener, a tener y acumular. Yo le diría por otro lado que va ligado con el anterior, curiosidad, curiosidad. Miren, la, la, la vida académica se nutre de la curiosidad. Yo no quiero decirle que todo el mundo tenga que ser profesor, no, unos somos profesores, otros no, pero así uno no sea profesor, si tiene mente académica que se sustenta en la curiosidad hacia el conocimiento, eso marca un distintivo con el mero tecnócrata que solamente hace memoriales casi que copiados o copiados de Internet. Entonces, en eso le diría que otro segundo aspecto es el aspecto de tener una curiosidad, porque la curiosidad mueve el mundo. La curiosidad, no sé, siempre pensar, por ejemplo, en el derecho comparado, hombre, ¿cómo se solucionará esto en la China? ¿Qué pasará con esto en Pakistán? No sé, tener una mente curiosa. Y el otro punto que yo le diría, ser apasionados. O sea, mejor dicho, quererse uno comer el mundo, ¿me explico? Estar uno, huepucha, como un motor prendido, ¿sí? Por la pasión precisamente, por la hermosura que es el ejercicio del derecho. Yo le diría eso, Carlos Andrés, pues salvo que me quieran preguntar algo más, que con mucho gusto. ¿Ah? Sí, doctor, justamente ligada a la pregunta anterior con la última que le vamos a hacer, la entrevista va mucho en el meollo de cómo se consideran las personas exitosas. Muy bueno conocer ese concepto de su parte. Ya la compañera te va a hacer la última pregunta, que es justamente ligada a lo que nos estabas comentando. Sí, doctor, muy valiosos sus aportes. La última pregunta ya para finalizar es si usted se considera exitoso en el derecho. Pues yo diría que sí, claro que sí. O sea, ¿cómo voy a decir lo contrario? Lo digo con sencillez, lo digo con humildad, pero no con falsa modestia. Imagínense una persona pues, que ha tenido los cargos que he tenido yo, pero es que se me está dañando la comunicación. Si la persona que ha tenido los cargos que he tenido yo puede decir que no ha sido exitosa, pues sí, he sido exitosa desde el punto de vista de cargo, porque no todo el mundo es presidente de la Corte Constitucional, no todo el mundo es rector de la Universidad Externado de Colombia, no todo el mundo es litigante, pero miren, yo vuelvo a decirles, el éxito no está allí, el éxito está en estar bien consigo mismo y ser desahuciados, porque uno cuando está joven como ustedes, uno está súper ansioso, porque uno no sabe qué le va a pasar en la vida.
cójanla de frescura, cójanla suave, creer en la incertidumbre, ¿sí? No querer tener seguridad para todo, vivir con tranquilidad, mientras uno pueda vivir mirando a los ojos, estando bien con uno mismo. Ahí es donde está el éxito. Entonces, si usted me pregunta que si yo he tenido éxito en la vida, pues claro que he tenido. No le voy a decir que no. Pero como dirían los costeños, ajá, ¿y qué? Ajá, ¿y qué? ¿Me entiendes? Lo importante no es eso. Lo importante no es los puestos o que si uno ganó plata o no. Claro que es mucho mejor vivir uno cómodamente y yo lo hago. Pero es básicamente eso. Être bien dans sa peau. Muchísimas gracias, doctor, por el tiempo que nos concedió para esta entrevista. Definitivamente nos nutre demasiado y créame que vamos a tener muy en cuenta todas las consideraciones que usted nos hizo aquí y en serio que muchísimas gracias de antemano. No, Doctor, con el mayor gusto, de verdad. muchas gracias por la oportunidad, doctor. Son muy valiosos todas las palabras que nos aportó. Muchas gracias.